Tiene la palabra el diputado Kicillof. Ahí está. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que voy a tratar de ser bien concreto con las preguntas, haciendo reserva de que lo que fue la exposición de la Secretaría de Política Económica sobre el fundamento de este presupuesto y las cuestiones macro que les permiten comprender lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años, me parece que fue una especie de, si me permiten y sin ánimo peyorativo, clase de neoliberalismo no necesaria y no deseada, pero dejo reserva de que no concuerdo en nada con la interpretación macroeconómica. Creo que es un debate académico, no corresponde hacerlo acá, o en todo caso político, y lo haremos en la Cámara y entre los diputados a su debido tiempo. Lo que sí quería preguntar en concreto a Lacoste, a Política Económica, es algo con respecto al modelo que tienen para las estimaciones. Cuando inició este año, 2016, observamos que se plantearon metas, tanto en lo fiscal como de crecimiento o proyecciones de crecimiento, como en lo inflacionario. Las recuerdo. Dijeron con claridad que íbamos a crecer un 1% este año. Hoy este presupuesto deja en claro que estamos cayendo 1,5%, con el optimismo que marcaban recién será 1%, pero es el doble para el otro lado. La inflación se previó en 25%, dicho por el ministro Prat-Gay. Creo que después la corrigió Macri, me parece que fue Macri, la vuelta de alguno de sus viajes, donde dijo 20% de inflación para 2016, y sobre esa pauta se empezaron a negociar las paritarias. Hoy, si el crecimiento es el doble para abajo, la inflación de este año es más del doble para arriba con respecto al 20 o al 25. Y hacía estos comentarios porque, sinceramente, cuando uno compara los resultados reales del año 2016 de esta política económica, lo que encontramos es que ha habido una caída, lo señalaba algún diputado preopinante, de 10 puntos probablemente el salario real con respecto a algunas paritarias, un poco más en otros casos, y probablemente terminando el año y acompañando en el optimismo de que no hay aceleración inflacionaria o se cumplen algunas expectativas y terminamos en el 40 y algo por ciento, estaremos perdiendo 12 puntos en las jubilaciones. Y acá viene la pregunta, porque la pregunta es, ¿ustedes estiman, cuál estiman que va a ser la recuperación del salario real del año que viene? Dado que este año se perdió entre 10 y 12 puntos. ¿Cuánto se va a recuperar el salario real? ¿O esto lo que viene a hacer es cristalizar esa pérdida del salario real y sobre eso plantear una paritaria, que yo entiendo que está una pauta salarial, y esto también es una pregunta, si la pauta salarial para el sector público es 10 más 7, o sea, 17,7%, con una inflación estimada de 17. ¿Por qué? Porque este año funcionó de manera perversa la cuestión de la flotación cambiaria. Yo creo que hay un elemento cambiario muy fuerte en la inflación de este año, pero dije que no iba a discutir cuestiones de modelo, pero señor secretario de Política Económica, la pregunta es, si se desalinea, ahora ustedes no quieren abrir la paritaria de nuevo, pero si se desalinea esa expectativa que tienen del 17 y están poniendo una pauta del 17,7, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber otra pérdida de salario real? ¿Qué estiman? ¿Es el salario real un elemento central del crecimiento? ¿Para ustedes está desalineado de la productividad, genera falta de competitividad y está bien que caiga el salario real? Algo que va en línea también con otra interpretación de los precios relativos, dicho con mucho eufemismo, tal vez más para economistas, capital-trabajo, como queriendo decir que los salarios, y recurriendo a la terminología clásica, estaban desalineados con la rentabilidad del capital, es decir, que tendría que rendir más el capital, si no entiendo mal Lacoste, que el salario, o haber un reajuste de ese precio relativo, capital-trabajo.
Entonces, con respecto a la macro es eso. ¿Vamos a perder los 10, 12 puntos de salario real o se prevé algo para recuperarlos este año o el año que viene? En el mismo sentido, y para contestarle a algunos diputados que preguntaban, si yo no entiendo mal, y es una pregunta, en el artículo 6º se prevé una pérdida de 10.000 puestos de trabajo, hasta 10.000 puestos de trabajo. Sí dicen un número, en general en nuestros presupuestos desglosábamos la planta de cada ministerio. Acá no está desglosada, es decir, se habla de una pérdida de empleo máxima general para todo el sector público. La pregunta es, ¿están pensando despedir 10.000 empleados públicos más? Creo que algo ya contestaron, que habrá que hablarlo con el Ministro de Modernización, de Reducción del Estado, y bueno, lo esperaremos, pero la verdad es que está en el presupuesto y es parte de esta discusión. Yo lo que propongo desde ya es que ese artículo no tenga prevista una pérdida de 10.000 puestos de trabajo y que además se desglose la que ya tienen prevista. Más preguntas sobre la macro, secretario. Acá básicamente se cree que el presupuesto va a ser, que el crecimiento del producto va a ser 3,5%. Y efectivamente coincide con algunas estimaciones privadas. Pero después se desglosa en cuáles van a ser los impulsores de ese crecimiento y la verdad que se plantea un crecimiento del consumo del 3,5%, un crecimiento de la inversión del 14%, y voy primero a esa pregunta, porque la pregunta del crecimiento de las exportaciones al 7 y pico % ya se hizo. Yo no coincido con la respuesta porque la verdad que cuando uno lee los fundamentos del presupuesto se habla de la profundidad de la crisis de Brasil, de la recesión internacional, lo han dicho 20 veces, no hay un panorama mundial que hable, más allá del mercado de futuros, de una recuperación de nuestros mercados. Y en todo caso, por la respuesta que tuvimos de su secretaría, se espera que eso sea en base a exportaciones primarias, no industriales. O sea, básicamente, como todos saben, nosotros la mayoría de las exportaciones no primarias se las hacemos al mercado intrarregional, particularmente dentro del Mercosur, particularmente a Brasil. Pero con la situación de Brasil y lo que yo intuyo que es la política del gobierno hacia el Mercosur lo veo difícil. Entonces sería todo crecimiento de la exportación sojera y no se habló de minera tampoco. Y la verdad que veo difícil un crecimiento de las exportaciones del 8% y de la inversión del 14%. Miren, tomando por ejemplo la nueva serie del INDEC, más allá de la discusión 2004-2015, la elasticidad de inversión PBI es de 2,8. Y esto que están planteando ustedes es 4,11. O sea que la inversión va a tener una elasticidad gigantesca con respecto al PBI, excepto que esta sea la famosa lluvia de inversiones. Excepto que sea la lluvia de inversiones, o sea, inversiones productivas, reales, provenientes del exterior, nada que ver con nuestro producto, un shock externo. Entonces yo digo, están esperando aumento de precios y cantidad de la venta al exterior, ya quedó demostrado que la devaluación no potenció las exportaciones, porque hay muchos trabajos, la verdad que no me voy a poner tampoco académico, que muestran la baja elasticidad de las exportaciones a los cambios, a la variación del tipo de cambio, pero no quiero discutirlo académicamente, simplemente digo, esperamos que crezca 8% de las exportaciones y la inversión 14%, mucho más arriba del PIB, con una... La verdad que a mí no me cierra la explicación teórica. Ya dije que no coincidía con la productividad total de los factores. Bueno, pero alguna explicación de elasticidades, de origen tiene que haber. ¿De dónde sale esa inversión? ¿En qué están pensando? Y de vuelta, viento de cola. Lluvia de inversiones externas, aumento de exportaciones por encima de todas las previsiones. Creo que si eso es lo que esperamos que impulse el PBI, está acorde con el modelo, que no es de mercado interno, no es de recuperación de poder adquisitivo del salario. Me parece que el problema de este presupuesto, no lo quiero discutir, por eso solo preguntas, es esto, es que el modelo que está atrás es un modelo más bien reprimarizador, muy basado en la llegada de capitales externos, muy dependiente del mercado mundial con todos sus caprichos, y bueno, pero hago las preguntas concretas con respecto a la macro. ¿Qué tipo de inversiones esperan? ¿De dónde van a venir? Y ahora para Marconato, que hizo, a diferencia de la exposición más de política económica, que decía que no coincidía, acá aparecieron números muy concretos, pero tengo preguntas en relación a las jurisdicciones.
La verdad que yo encuentro que hay una caída. Si tomamos el deflactor del PIB, el implícito acá que ustedes tienen, estaríamos con una caída en términos reales de 15% del presupuesto del Ministerio de Producción. Una caída del 15%. Para ser justos, quiero decir que hay otros ministerios, como el de Trabajo, donde hay aumento, o los servicios de deuda pública, que en términos reales aumentan 10%. Pero producción cae 15% el presupuesto. De cultura, 13%, 12,56%. En términos reales, estoy tomando la variación nominal, menos 19% que tomamos, no tomo inflación, sino deflactor. Y después tenemos la caída del Ministerio de Salud, 12 puntos en términos reales. Es decir, hay una desfinanciación en términos reales más allá de la composición, de la que después voy a hablar, pero no quiero marear con preguntas. La pregunta es, ¿van a financiar salud, cultura y producción por algún motivo en particular? Como no tenemos todavía el detallado de programas, o lo tuvimos, no estaba en las planillas todavía, no lo alcanzo a discernir. Si me pueden explicar a qué obedece, y repito, no en todos hay caídas en términos reales, como bien marca el presupuesto que ustedes, Marconato, que deflactabas con respecto a tus propios números de inflación o de variación implícita de precios. O sea, tu indicador de gastos corrientes. Y con respecto a Caputo tengo las siguientes preguntas. La primera es que me parece que no hay ningún error en el gráfico que mostrabas, que esos fueron comparables los vencimientos de este año, no es el doble. Pero en caso, recuerdo, era un gráfico que mostraba que el año que viene, como vence el Bonar 10, o bueno, el bono que vence en el 17, tenía mucho vencimiento de capital, pero este año te daba 8.000 millones de dólares, y el año que viene, si no me equivoco, 14.000 puede ser millones de dólares de vencimientos, pero no está mal ese número, es ese, no es el doble. Podrás agregar buitres, cualquier pago que hayan hecho, pero ese es el de vencimiento de deuda, el perfil de vencimientos que teníamos al año pasado. Están los informes del Ministerio y de tu Secretaría. Creo que no es el doble. Si fuera el doble, ¿cuál es el origen de 8.000 millones de dólares de vencimiento de capital e intereses según el gráfico que aparecieron de la nada ahora? Yo creo que no, que el error no es del gráfico, sino de la aclaración, pero bueno, en todo caso me gustaría conocerlo. Segundo, sabemos que hace poquitos días salió Salta a hacer una colocación en dólares internacional, si no me equivoco, pregunta, a 9,15 en dólares, a 9,15% en dólares, Salta. Después hubo otras provincias que salieron un poco más abajo, un poco más arriba. No estamos teniendo... la pregunta concreta es de Salta, y lo hago sinceramente, no como chicana. ¿Por qué pasó? ¿Por qué esa tasa de interés que le pusieron? Más allá de la otra pregunta de los 3 puntos y del perfil general de deuda, ¿cuál es la tasa que estiman para el año que viene? Porque la que esperaban después de buitre no se dio. Ahora, para el año que viene, ¿ya esperan otra tasa, una caída de la tasa en la que tomamos deuda con respecto a los países de la región? Y creo que deuda-producto, sí, ya la dijeron, ¿no? Deuda-producto, sí. Pero voy a hacer unas preguntas con respecto a los números de deuda en general, porque hubo muchas explicaciones que para mí son confusas. Claro, el tema de la deuda tiene diferentes medidas, porque está la deuda con privados en moneda extranjera, la deuda en moneda extranjera pero con privados más organismos, después la deuda con intrasector público en moneda extranjera o en pesos con privados. Bueno, todo eso. Yo estimo, parecido a lo que decía el diputado Pitrola, que los números de deuda son estos, que lo que va del año, la deuda externa con privados en moneda extranjera va hasta ahora creció 34.000 millones de dólares. Eso es lo que a mí me da, 34.000, el bruto, 34.000 millones de dólares, que es lo que han colocado. Y me da para 2019 deuda neta de 25.000 millones de dólares. Esto me parece que surge clarísimo en el presupuesto, 25.000 nuevos millones de dólares neta, no el bruto. El bruto me da como 40 y pico mil. La pregunta es, ¿para qué serían esos 25.000 millones de dólares? Mis aplicaciones, según yo veo, son para obra pública y Procrear 6.000 millones de los 25.000. Para combustibles 1.000 millones y para gastos corrientes 18.000 millones de dólares.
Eso es lo que yo observo en el presupuesto, 18.000 millones de dólares de deuda externa para cubrir erogaciones corrientes. El nuevo endeudamiento en moneda extranjera total me da 46.000 millones de dólares y el nuevo endeudamiento neto de amortizaciones 31.000 millones de dólares. O sea que yo veo de nuevo financiamiento de gasto corriente con endeudamiento en moneda extranjera. Todos estos son números que pretendo confirmar, nada más. Bueno, de momento hay algunas cosas de provincia que no sé si ya... Bueno, hay algunas que no han tenido todavía respuesta, pero yo veo que la planilla de gastos por provincia a mí me da una caída para Santa Cruz que puede estar originada en que todavía no se firmó, no se aprobó la ley del 15%, pero me da una caída del 7%, pero después mucha inequidad en el crecimiento en términos reales de 2016 a 2017, también con el deflactor. Me da, por ejemplo, para Río Negro 9%, pero para Chubut 17%, para Corrientes 19%. Yo he hecho un pequeño mapa que me gustaría que los colores que muestra el mapa de dónde crece el gasto en provincias no refleje banderías políticas. Me gustaría, pero pregunto de nuevo si sobre lo que tenemos hoy en presupuesto va a haber precisiones, sobre todo porque alguna parte de esto tiene que ver con el fondo sojero que se basa en el 8% presunto de aumento de exportaciones sin caída de la coparticipación, de las retenciones. O sea, si hacemos otro escenario, la verdad que la caída de recursos para las provincias va a ser grave. Así que la pregunta concreta es si hay previstos otros instrumentos para reforzar los presupuestos provinciales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.